Muy bien, entonces chicos, seguramente anotaron este temita, humanismo, cognitivismo y psicoanálisis. Vamos a abarcar rápidamente ahí qué viene a ser cada uno de ellos como escuela psicológica en el estudio del ámbito social y realmente los problemas que afectan, pues, ¿no? A las personas en un proceso del psicoanálisis como estudio. Muy bien, vamos a abarcar entonces. Aquí atento, por favor. Luego vamos a desarrollar una fichita. Introducción. Bueno, ya como sabemos, según el video, a finales ya de la década de los 50, la teoría del aprendizaje comenzó a abarcar, pues, ¿no? Muchos modelos, muchas escuelas empezaron a aparecer y cada uno, obviamente, aportando un método o un enfoque, ¿no? Mediante su teoría, modelos de aprendizaje provenientes realmente del aspecto cognitivo, psicológico de la persona. Obviamente aquí se trataba o se enfatizaba tanto el estudio de la conducta, ¿no? Observables, abiertas, bajo un proceso también cognitivo. Aquí se estudiaba también problemas de lenguaje, formación de conceptos, todo proceso que pues radicaba en muchos problemas en base a la psicología. Primero vamos a hablar sobre el humanismo. El humanismo surge ya en la década de los 70, ¿no? En el año de 1970, ya como una escuela, posteriormente al psicoanálisis. Bueno, esta escuela se opone al relieve de la experiencia verbal y estados alterados que viene a ser la conciencia como medio de alcanzar nuestro potencial humano. Los humanistas entonces se encargan de analizar el enfoque del crecimiento personal, ¿no? Siendo en sí, la persona, o un cliente, en cuestiones personales, eh, en el estudio, ¿no? De sus emociones. En aspectos generales, el humanismo estudia la capacidad y la necesidad humana. Aquí se enfoca en el aspecto personal, en la naturaleza del hombre, se considera, pues, ¿no? Como un desarrollo que es único. Obviamente la persona tiene características tanto en la raza humana, en el ambiente, y, ¿no? En los cuales se desarrolla especialmente el juego de la creatividad. Bueno, todos estos aspectos son fundamentales en el humanismo. Bien, principales exponentes. Tenemos dos personales exponentes, exponentes, perdón, del humanismo. Aquí tenemos a Carl Roger, ya, y Abraham Maslow. Son dos representantes del humanismo psicológico. Bueno, los cuales, pues, estos dos exponentes plantean la necesidad de considerar las necesidades de estudio del ser humano. Obviamente tenemos la diferencia, ¿no? Cada escuela tiene su modo de estudio. Entonces, los postulados que presentan esta escuela psicológica presentan que el hombre es tal cual, ¿no? Y puede superar la suma de sus partes. También ellos se estudian en el enfoque de que el hombre lleva a cabo su existencia dentro del contexto humano. Cada día aprende a vivir. El hombre también es consciente de sus actos. El hombre tiene la capacidad de elegir. El hombre también tiene intenciones, busca metas, tiene objetivos, ¿ya? Esos son los postulados que presenta esta escuela. Los aportes que brindaron es que toman en cuenta las necesidades y capacidades del ser humano, ¿no? Busca la intencionalidad del ser humano y su relación interpersonal con el grupo social. Ya eso fue los aportes de estudio que plantea esta escuela. Dentro de la teoría humanista, Roger, ya como representante, realizó pues un aprendizaje, como ejemplo, vamos a hablar hoy, el método de estudio, una función de la totalidad de las personas que él, pues, o esta escuela abarcó, afirma que el proceso de aprendizaje es genuino, ¿ya? No puede recurrir o ocurrir de la casualidad, sino es parte del ser humano como un intelecto del estudiante o de la persona. Entonces, dentro del estudiante se compone de emociones, ¿no? Tiene una motivación para aprender. Entonces, en base a esta teoría que presenta Roger, ¿no? Sobre el método de aprendizaje, esta teoría surge a través del significado en la cual va a implicar pensamientos, sentimientos que involucran a la persona dentro del impacto en la conducta, actitudes, todo lo que respecta al aspecto personal. Entonces, el aprendizaje significativo, según Roger,
es la relación de los conocimientos nuevos o la experiencia que ya existen. Esto lo vamos adaptando en la vida social. Entonces, Roger anuncia lo siguiente, ¿no? Bajo este principio, los seres humanos tienen un deseo natural de aprender. Ya, eso sí está en cada ser humano, tiene la necesidad de aprender. Entonces, el aprendizaje se hace significativo cuando el tema es relevante para el aprendiz. Entonces el aprendizaje se mejora con una reducción de amenazas internas, ¿no? Si realmente pues tenemos métodos, la persona puede pues tratar de aprender más rápidamente, ¿no? En otros casos pues también hay procesos en los cuales se le exige, se le somete, entonces de esa manera a veces reduce el proceso de aprendizaje, según el Roger como estudio. Entonces el aprendizaje participa más eficaz en el aspecto pasivo, ¿no? Cuando todos colaboramos, cuando todos hacemos realmente las cosas, vamos a aprender más rápidamente. Entonces, los alumnos tienen que tomar la responsabilidad de su propio aprendizaje. ¿Ya? Esto lo plantea según un estudio de esta escuela y el estudio de Roger. También como concepto básico, las metas de la educación, según la teoría humanista, son el desarrollo de cada individuo como persona. Esta escuela pues ayuda a los individuos a reconocer cómo son los seres humanos, son personas únicas, nadie se parece, ¿no? Cada una tiene características. También esa escuela ayuda a los educados a realizar sus potencialidades. En este caso, el potencial que tiene cada persona es en base a lo que va a aprender, ¿no? Si hoy tú estás captando, estás aprendiendo, rápidamente te vas a adaptar y conocer, pues, nuevas cosas en tu aprendizaje. Fortalezas que van a aplicar esta escuela como teoría humanista es la atención sobre la importancia del educador, ¿no? Porque va a facilitar el proceso de aprendizaje, ¿ya? Y esto va a hacer un proceso de crecimiento en el campo educativo. Esta escuela permite también visualizar que el ser humano sea parte del potencial y el desarrollo. Entonces, lo que se requiere es tener habilidades ya en el campo de la educación. Bueno, obviamente también, ¿no? En el método de estudio de esta escuela se presentan algunas dificultades, ¿no? No todos los alumnos pues que están en el proceso de captar rápidamente un método de estudio o pues son adaptables a esto, ¿no? Siempre se presentan dificultades para generar, ¿no? Estos conocimientos por la falta de repente de ciertos aportes que tiene la persona, apoyo psicológico, emocional, eso también influye bastante en el aprendizaje. Entonces se presentan dificultades según el planteamiento educativo. Por ejemplo, ¿no? Una cantidad de personas van a plantear problemas, otros van a ser interdisciplinarios, otros no van a colaborar, otros van a tener la necesidad de tener otros aspectos, van a estar pensando en otra cosa. Entonces, de esa manera hay ciertas dificultades en el aprendizaje de la persona. Muy bien, los pros de esta teoría humanista ya tenieron obviamente oposiciones, ¿no? Aquí va a destacar la importancia de los sentimientos y el valor de cada persona. Bueno, esto no lo amplían ellos. Esta teoría sí lo plantea el psicoanálisis, ¿no? Como la importancia. La base del razonamiento, la opinión de cada individuo, supera la suma de sus partes, ¿no? Entonces el hombre es consciente, el hombre con capacidad de elección, el hombre también busca metas y objetivos. Muy bien, entonces hemos visto entonces esta escuela humanista. Ya vamos a pasar ahora a la siguiente escuela que viene a ser la escuela cognitivista. Muy bien, ¿en qué plantea esta escuela cognitivista? Estudia el proceso de aprendizaje también mediante la lógica de los procesos de información. Aquí va a definirse como resultado un proceso sistemático organizado que tiene propósito fundamental de reestructurar los esquemas de la idea, de la percepción, del concepto de la persona en sí. Muy bien, dentro de los principales autores de esta escuela cognitivista tenemos a Piaget, tenemos a Litvitsky y David Ausubel, tres representantes de esta escuela cognitivista. Muy bien. ¿Qué plantea como teoría esta escuela? Ya presenta los diversos, como ya hemos dicho, autores como David Ausubel, Vygotsky, entre donde ellos plantean, ¿no? Que se establezca el aprendizaje a través de construir conocimientos, en este caso las etapas mediante la reestructuración del esquema mental.
Según Piaget, deduce que el alumno pasa por etapas como asimilación, adaptación y acomodación, llegando a un estado de equilibrio, ¿no? Algunos de repente están pasando ahorita por este proceso, ya en el momento de querer aprender algo. Entonces, este estado de desequilibrio en algunos casos, es decir, un proceso, ¿no? Donde se amplía el conocimiento nuevo por aprender, ya esto viene a ser un aprendizaje altamente significativo. Obviamente en este proceso, según la teoría cognitivista y Piaget, abarca que el alumno debe mostrar una actitud positiva ya ante el nuevo conocimiento y la labor básica también del docente, ¿no? Como apoyo para un buen aprendizaje significativo. Es lo que plantea la teoría cognitivista. Utilidades que presenta el cognitivismo en la educación, ¿no? Tres procesos: el docente, la adaptación o la estructura y el alumno. Todos estos tres se unen y forman un proceso significativo, ¿no? Quizás algunos sí están atentos, están apoyando, están deduciendo, y quizás otros estamos distraídos. Entonces, todo esto aspectos, según esta teoría, va a abarcar un aprendizaje significativo, ¿ya? En el alumno. Entonces, el aprendizaje en el aula es muy importante según la escuela cognitivista. Debe ser un proceso relacionado, ya pues esto debe existir tanto en el docente como el alumno, ¿ya? Entonces, el aprendizaje es muy importante porque el alumno va a recepcionar, ya es un receptor en base a la información. Es un proceso significativo que va a depender de cada grado de importancia que le dé, ¿no? El educando al proceso de intencionalidad, en este caso, ¿no? Está conectado, usted está viendo, analizando, de repente está investigando su libro. Ese es un buen aprendizaje, proceso de aprendizaje. Bueno, comparación con la teoría conductista y cognitivista. Hay una escuela también denominada conductista, ya muy diferente, que hoy no lo vamos a ver, pero sí podemos abarcar un poco la diferencia que existe entre la escuela conductivista y el cognitivista. Los cognitivistas plantean el aprendizaje a través de estructuras mentales, tanto el sujeto como la organización del conocimiento. Aquí abarca la enseñanza orientado a procesos de reconstrucción de un nuevo conocimiento. El docente es un promotor y facilita el aprendizaje. En cambio, la escuela conductista presenta ciertas desventajas en cuanto al aprendizaje, plantea lo contrario a los cognitivistas. El conductismo dice que el aprendizaje se centra en el maestro, ¿no? Que involucra una enseñanza directa y explica. Luego se accede a cambiar en la conducta del estudiante. En base a la enseñanza, también este proceso se diseña, ¿no? Como una serie de estímulos que generalmente obtiene respuesta, o estímulo y respuesta, ¿no? Eso es en base a la escuela conductivista. Entonces el docente aquí se plantea como un ingeniero, un constructor, ¿no? En el proceso educacional. Esa es la diferencia entre el cognitivismo y el conductismo. Muy bien. Aquí tenemos ciertas diferencias más. Entonces aquí que podemos apreciar el conductismo, el cognitivismo. También otra escuela opuesta, ¿no? Al cognitivismo. Semejanza también existe en estas dos escuelas. Están regidas por una visión. Los dos tienen una visión, un objetivo dentro del conocimiento. Comparten el uso de las variadas estrategias en cuanto a la instrucción y el aprendizaje y también mediante la retroalimentación. Es muy importante, ¿no? Muchas veces se les ha planteado este proceso de la retroalimentación. Es para poder saber qué realmente ha captado o ha aprendido el estudiante. Por eso, no sé si a ustedes les planteo, ¿no? Vamos a hacer estas preguntas de retroalimentación. Ah, ya, muy bien, les pregunto y ustedes responden porque pues esto es lo que ustedes han aprendido y han captado. Eso viene a ser retroalimentación mediante las preguntas que les empleamos. Entonces, vamos a hablar de otra escuela que viene a ser la escuela del psicoanálisis. Bueno, como sabemos, el psicoanálisis es una práctica ya terapéutica, muy diferente a lo que hemos planteado con las dos anteriores escuelas del cognitivismo, ¿ya? Y el humanismo. Muy bien, vamos a ver más adelante un poco de diferencias en base a ello. El psicoanálisis, entonces, para poder recordar, también lo hemos visto, ¿no? Fue una práctica terapéutica fundado por Sigmund Freud. Esto data ya del siglo XIX, 1856.
Este psicólogo neurólogo pues consideraba un modelo teórico, descriptivo y explicativo de los mecanismos en el base al estudio del ser humano. Bueno, el psicoanálisis inicia su tratamiento por medio de hipnosis a un principio, ¿no? Y en base a esto, pues ya realiza sus terapias clínicas a modo de un tratamiento básico. Si nos vamos dando cuenta un poco aquí, estas dos escuelas primeras, tanto el humanismo y el cognitivismo, pues son escuelas que van a ampliar el estudio de la persona, pero ya en un aspecto social, ¿no? Fuera, en el aspecto personal. Pero el psicoanálisis, si se dan cuenta, abarca ya el estudio del inconsciente, el subconsciente, ¿no? Para poder, pues, sanar a personas enfermas, ¿ya? A eso se abarca el psicoanálisis, pero las dos escuelas anteriores amplían su estudio en las personas sanas. Ahí tenemos una diferencia, ¿no? Entonces, el psicoanálisis es un tratamiento, ¿no? Bajo la terapia actualmente denominada terapia psicoanalítica, que consiste que el paciente relaje sus malestares, tanto en el historial del pensamiento, las ideas, los traumas, y buscar una solución. Ese es el detalle de esta escuela psicoanalítica. Entonces, el psicoanálisis cuenta con diversas técnicas para curar al paciente y logre un reconocimiento de los hechos. Algunos elementos de terapia psicoanalítica que mayormente utilizan también los psicólogos modernos en base a este apoyo, ¿no? Es la terapia de escucha. Aquí el paciente, pues, ¿no? Se deja explayar, deja expulsar todas las tensiones que tiene y se expresa libremente. No, el terapista no juzga, no impone ideas personales, simplemente busca una solución. Esa es la idea que plantea el psicoanálisis. La terapia entonces debe ser práctica, estimulante para la persona, ¿no? Que de repente está llevando este tratamiento. En la actualidad vemos muchos problemas, tanto psicológicos, emocionales, problemas inclusive llegando al extremo ya de esto, ¿no? De tener una patología mental. Entonces, es ahí donde el psicoanálisis ingresa bajo un estudio, ¿no? Supervisado, obviamente, y luego una terapia para poder transferir el estudio y pues, de tener una solución al problema terapéutico de una persona. Entonces, el psicoanálisis debe fungir la mente de la persona. Entonces, el psicoanálisis es un método, ya es un tratamiento psicoterapéutico basado en la exploración del inconsciente a través de un estudio libre y unas técnicas que van a intentar que el paciente logre una comprensión profunda de las circunstancias. Ya estas causas, pues, mayormente son sufrimientos, malestares psíquicos, lograr una reestructuración más amplia en el aspecto personal. Entonces estamos viendo, ¿no? Cómo el psicoanálisis se dedica a este estudio como terapia. Muy bien, ahora pues se trata lo que realmente es de integrar, ¿no? A las personas bajo un enfoque, viendo el punto humanista y el psicoanalítico, tomamos puntos más fuertes para ver, pues, ¿no? Que hay ciertas ventajas en cuanto a la orientación. En la actualidad, estas dos corrientes, tanto el humanismo como el psicoanálisis, son extremadamente útiles, ¿ya? Se aplica para comprender las condiciones del ser humano. No obstante, hay que tener presente, por más útiles que sean, ambas teorías fundamentalmente tienen diferencias en cuanto a su perspectiva. Bueno, juntos forman un todo, ya que el psicoanálisis se deriva de la parte patológica y el humanismo parte de las personas sanas. Bueno, obviamente los dos tienen un estudio en el cual van a aportar, según Maslow en este caso. Entonces, lo que se toma en cuenta en estas escuelas es el tipo de tratamiento que se le va a dar al ser humano, ¿no? Como pues a forma de un cliente, ¿no? Vamos a porque usted sea un cliente, va a necesitar del estudio de las formas, pues no tanto interior como exterior de la persona para descartar un problema mental. Entonces, estas teorías nos ayudan, tanto el humanismo como el cognitivismo y el psicoanálisis, basados en fenómenos de experiencia con el objetivo de tratar de sanar a la persona. Ciertas diferencias que hay en el psicoanálisis que parte del paciente enfermo, ya lo dijimos, ¿no? El psicoanálisis se encarga de los pacientes enfermos
personas que tienen fobias, otras deprimidas, en la actualidad vemos muchos problemas, ¿no? Y prácticamente el psicoanálisis busca solucionar y arreglar el pasado interno de la persona. Muchas personas también arrastran problemas desde la niñez. No lo demostramos, ¿no? Pero esos son problemas que de niño quizás hemos sido maltratados, golpeados, pero con el tiempo lo vamos demostrando y tenemos ciertos problemas que inclusive llegan al aspecto mental, ¿no? De deprimirse bastante. Entonces, el psicoanálisis es un método que estudia a estos pacientes enfermos, ¿ya? Pero en cambio, el humanismo parte ya de pacientes sanos, ¿no? Como hemos visto, pacientes sanos, carece de ciertas teorías, pero se puede iniciar en cualquier momento como estudio. Entonces, hay que recordar que estas tres escuelas aportan aspectos muy importantes, tanto el psicoanálisis, el humanismo y el cognitivismo para el estudio del paciente o la persona y enfocados tal vez en una solución dentro de la sociedad como problema mental y psicológico. Muy bien, entonces hemos hablado tres escuelas que nos plantean el método de estudio, hemos visto sus representantes, ¿no? Para recordarles aquí del psicoanálisis el Sigmund Freud, no te olvides, máximo representante o creador de esta escuela, el cognitivismo con Piaget, Lewinsky y David Paul, tres exponentes de esta escuela, y la primera escuela que es el humanismo con Carl Roger y Abraham Maslow, con su pirámide de las necesidades, ya es el más conocido, que seguramente a futuro usted lo va a estudiar, se estudia el campo de la psicología. Muy bien, entonces ahí hemos abarcado tres escuelas cognitivistas, ¿no? Humanismo, cognitivismo y psicoanálisis. Muy bien, ¿alguna pregunta de repente para poder pasar a nuestra ficha de trabajo? ¿Alguna preguntita, chicos, con respecto a ello? Nada, muy bien.